$90 millones de personas. Intenta repetir esa cifra en tu mente. Sí, como lo oyes, 90 millones juntas en un único punto y a la vez. Es oficialmente la congregación humana más grande de la historia. Para hacer un año en el Ganges, liberarnos de todos los pecados, si podemos pasar. Esto solo ya lo hace un evento único, pero hay muchísimo más que eso y que no se ve. La verdadera historia del Kumbh Mela se desarrolla en una dimensión invisible a los ojos. Lo que estamos presenciando es una gigantesca confluencia energética, un momento único para la historia de la humanidad por las condiciones astrológicas que se han dado, una alineación planetaria que solo ocurre cada 144 años, potenciada por la presencia de muchísimas de las personas espiritualmente más avanzadas del planeta, todas consagradas a este mismo punto. Vine aquí cansado ya de Occidente, con la necesidad de cambiar, hastiado de una vida donde no encuentro rumbo ni sentido. ¿Un bautismo en el río Ganges en el momento más propicio de los últimos 144 años? Parecía que mi idea podía funcionar. Además, me había marcado un objetivo claro: intentar comprender algo de este caos mágico y ver si esta experiencia única ordenaba cosas dentro de mí que necesitaban un cambio. Quería experimentar qué sucede cuando la física y la metafísica colapsan. Aquí estamos yendo al aeropuerto para emprender nuestro viaje al Kumbh Mela. Nuestro viaje comenzó dejando atrás el paraíso verde de Bali, un santuario de calma comparado con la tormenta sensorial que se avecinaba. India no te recibe, te asalta. Delhi nos recibió con una llamativa masificación de gente. Es la primera prueba de resistencia para cualquier occidental que empieza a salir aquí de su zona de confort. Esta serie sigue el cruce de dos caminos que a simple vista parecen opuestos y sin embargo se necesitan. El de Álvaro, un buscador occidental que llega a la India con preguntas honestas, y el de Nilesh, un maestro nacido en una familia brahmánica de la India rural que renunció al cuidado de las tierras y cultivos para entregarse por completo a la vida espiritual. Y con un momento espiritual único compartido aquí con mi amigo Gran Nilesh, que es el que ha posibilitado esta experiencia. Juntos recorremos el Kumbh Mela, el mayor encuentro espiritual del planeta, no solo como un acontecimiento colosal y visible, sino como una puerta a realidades más sutiles que rara vez logramos nombrar. Y lo haremos en dos planos. En el primero, el material, observamos lo que cualquiera puede ver: la organización inmensa, los campamentos, la multitud que camina hacia el río, los cuerpos que se sumergen, los cantos que sostienen la noche. En el segundo, el invisible, atendemos a lo que ocurre por dentro, aquello que el hinduismo ha sabido describir con un lenguaje propio: Dharma, Tapas, Shakti, y que para muchos occidentales permanece siempre fuera de foco. Estoy hablando de ese territorio sutil que a veces se intuye en experiencias de conciencia expandida. También se muestran relatos de maestros o personas de gran sensibilidad, en sueños vívidos o en símbolos que distintas culturas han plasmado en sus artes. Aquí, esa realidad que muestran las escrituras, intentamos hacerla más comprensible. No buscamos probar nada, sino mostrar. Traducir sin diluir. Nilesh nos guía por la lógica espiritual de Kumbh, el sentido del peregrinaje, el valor de la renuncia, la fuerza del rito compartido,
o la trama invisible que une a millones en un mismo gesto. Yo aporto la mirada del que viene de lejos y aprende a escuchar, a reconocer en el ruido una cadencia, en el polvo una enseñanza y en el río algo más que agua. Este viaje al Kumbh Mela es, al mismo tiempo, un mapa de un territorio externo y una cartografía interior. Queremos que el espectador vea lo evidente con ojos nuevos y sobre todo que se permita sentir lo que no siempre se ve. Esto es la transformación que ocurre cuando una tradición milenaria, vivida de verdad, nos recuerda que lo sagrado no está lejos, sino en la forma en que miramos, caminamos y nos ofrecemos al mundo. Como iba diciendo, primero nos enfrentamos a un aperitivo de caos logístico. El tráfico de Delhi, el metro y mucho trajín que nos agota. Por fin, cogemos un tren en la estación de Delhi hacia Prayagraj. Unos trenes muy peculiares, pero de una longitud inimaginable. Te hablo literalmente de kilómetros de tren. Nos asentamos y encontramos nuestro sitio. Es un vagón de primera clase, pero llama mucho la atención encontrarnos a otras 8 personas durmiendo en el mismo camarote colapsado de gente y maletas. La intimidad es un lujo aquí y hago esfuerzos por abstraerme, guardando para mí mis pensamientos arrogantes de turista occidental. Qué auténtico agujero, no doy crédito cómo tiene que ser un vagón de tercera. Así que aquí vamos a pasar la noche. A partir de aquí ya hace falta un poco de paciencia. Líneas de tren interminables cruzando la India. Vistas de un país precioso y lleno de contrastes. A medida que nos acercamos, la infraestructura colapsa. Se suceden los atascos y se hace imposible seguir desplazándonos en coche. Habíamos oído que un blogger americano estuvo 18 horas atascado en su coche y no pudo entrar. Imaginamos su desesperación. Está claro que el Kumbh no garantiza el acceso. Pero gracias a poder cambiar de coche a moto, con mucha paciencia y una destreza singular de Nilesh, al final conseguimos el objetivo. Llegamos por fin al Kumbh Mela. Unos puentes inmensos improvisados nos dan una idea del tamaño de lo que estamos a punto de presenciar. Boyas que flotan dan consistencia al puente ante eventuales crecidas. El chorro de gente pintoresca que entra por los puentes son como auténticos ríos que llenan un mar de gente. Miras este océano humano y la pregunta es inevitable. ¿Qué fuerza invisible atrae a 100 millones de almas a este punto del planeta en este preciso momento? Para entenderlo, tenemos que abandonar nuestra noción lineal del tiempo y sumergirnos en la mitología védica, el origen de todo. Los textos antiguos describen una tregua épica entre dioses y demonios. Colaboraron para batir el océano cósmico y extraer el Amrit, el néctar de la inmortalidad. Es una metáfora de la lucha interna entre nuestras tendencias luminosas y oscuras para alcanzar la realización. Cuando el néctar emergió, se desató una batalla divina. Durante la persecución, 4 gotas de Amrit cayeron a la tierra, consagrando estos lugares. El Kumbh Mela celebra literalmente la caída de la inmortalidad en nuestro mundo mortal. Pero el tiempo es clave. La ciencia védica entiende el cosmos como un mecanismo energético preciso. No es superstición, es física sutil. Se cree que cuando Júpiter, el planeta de la expansión espiritual y la sabiduría, se alinea con el Sol y la Luna en constelaciones específicas, el potencial energético de esos lugares sagrados se reactiva. Los planetas funcionan como una gigantesca antena cósmica. La alineación no es casual, es una sintonización precisa.
como una radio que solo capta la música cuando la frecuencia es exacta. Durante el Kumbh, el agua de los ríos vuelve a convertirse energéticamente en el Amrit primordial. Y estamos aquí porque la música del universo está sonando en su máxima potencia de los últimos 144 años. Y entonces lo ves. La llegada al Kumbh da idea de la inmensidad del sitio. El Kumbh Mela está compuesto de millones de carpas en unos bancos de arena que desaparecen con el monzón. Expresar las dimensiones de este espacio es imposible. Allí viven los participantes durante varios días. Por eso se dan situaciones cotidianas de todo tipo. Pasan cosas, literalmente millones de cosas en paralelo en cada segundo. Puedes encontrarte situaciones sorprendentes de todo tipo, como miradas inquietantes de sabios, gente cargando todo tipo de cosas, o globos aerostáticos de colores sobre las carpas, o unas niñas haciendo malabarismos. Hasta vimos que el primer ministro de la India andaba por ahí dándose un baño en chándal. También caravanas espirituales variopintas con música que me recuerdan a una cabalgata de Reyes Magos de pueblo. O por la noche, gente muy singular gritando ¡Hare Har Mahadev! ¡Hare Har Mahadev! ¿Y dónde duermen decenas de millones de personas? La gente se aloja literalmente donde puede. Millones durmiendo al raso, en tiendas precarias o simplemente modestas en el caso de las personas más influyentes. Para poner un poco de contexto, nosotros fuimos de ese 0,01% de los participantes que pudimos disfrutar del máximo lujo. Dormimos literalmente en una ruina, pero esto era lo más VIP que había. Nuestro alojamiento de ninguna manera habría podido equipararse a una pensión de una estrella en la peor barriada de Occidente. En cualquier caso, y visto lo que vimos, aquí empezamos a sentir la gratitud por tener este humilde refugio, aunque no dispusiéramos siquiera de papel higiénico durante toda la estancia. Imaginar la logística de desecho para 90 millones de personas juntas es abrumador. Tiene sentido que en la India apuesten conscientemente por fórmulas de higiene que no incluyan el consumo de celulosa, pero con las que la mayor parte de los occidentales, o por lo menos yo, nos sentimos francamente incómodos. Me refiero a que en los baños públicos y privados solo puedes encontrar un agujero, un cubo con agua y tus propias manos como herramientas. Y en medio del caos, la generosidad. Comida gratuita servida por voluntarios para millones de personas. ¿Podéis imaginarlo? Un río de alimento ofrecido gratuitamente, no por edicto de estados o gobiernos, sino por el pulso mismo de la fe y de la responsabilidad individual. Pero, ¿quiénes eran estos que nos alimentaban cada día gratuitamente? Eran los akaras y los ashrams, antiguas órdenes de ascetas, guardianes de una llama que el tiempo no ha extinguido. Para ellos, el sadhu y el peregrino son familia, y alimentar a la familia es el primer deber. También aparecían las familias devotas y los filántropos silenciosos, manos que habían ahorrado durante años no para su propia gloria, sino para ese acto de servicio desinteresado. ¿Y por qué lo hacían? ¿Cuál era la moneda de este reino de abundancia? No lo hacían por ganancia, pues todo era dado. Y no lo hacían por fama, pues muchos permanecían en el anonimato. Lo hacían por Dharma, el deber cósmico, la creencia de que nadie que busca lo divino debe conocer el hambre. Lo hacían por Punya, la acumulación de mérito espiritual. En la fe hindú no hay bendición más grande que la obtenida al alimentar a otro ser. Es una ofrenda directa a lo divino que reside en cada estómago vacío. Lo hacían porque en el Kumbh, el yo
se disuelve. El cocinero, el que sirve y el que come se vuelven uno, unidos en el acto sagrado de compartir. Alimentaban a millones porque, en esos días santos, cada peregrino no era un extraño. Era una manifestación andante de Dios. Y en el gran Kumbh Mela, uno no le niega nada a Dios. Es el espíritu de servicio indio en su máxima expresión. Todo esto me pareció interesante y me dio mucho que pensar. Pero, ¿conseguiría finalmente el objetivo de transformar mi vida con esta experiencia? Me sorprende ver que hasta los carteles de publicidad son espirituales. No se anuncian productos, sino los principales maestros. ¿No os parece una idea loca? El Kumbh, en el fondo, es como una gigantesca feria de almas. Por la noche se transforma. Aparecen cabalgatas completamente surrealistas ante nuestros ojos y que aun viéndolas de nuevo no les podemos atribuir un sentido. Y todo esto ocurre con una sorprendente mínima presencia policial, sobre todo para un evento de estas dimensiones. Esta metrópolis improvisada, más poblada que la gran mayoría de los países del mundo, desaparecerá con el monzón en pocas semanas. Es una lección brutal sobre la impermanencia que nos obliga a afrontar uno de los conceptos más profundos del hinduismo, Maya. Maya se traduce a menudo como ilusión, pero no significa que el mundo no exista, sino que no es la realidad última. Maya es el poder creativo que manifiesta el universo físico, pero también es el velo que nos hace percibir la separación y la permanencia, donde en realidad solo hay unidad y flujo constante, y todo este desarrollo colosal, todo este caos mágico, está impulsado por una fuerza primordial, Shiva, el principio de creación y destrucción permanente. En Occidente tememos la destrucción. En el hinduismo es una necesidad divina. Shiva destruye para poder crear. Destruye el apego, destruye la ignorancia, destruye el universo al final de cada ciclo para permitir su renacimiento. Lo que parece un caos logístico desde fuera, desde una perspectiva profunda védica, es la danza de Shiva. El Kumbh Mela es una celebración de lo efímero, un recordatorio masivo de que aferrarse a lo material es ignorar la naturaleza fundamental de la existencia. Para movernos, cogimos una Royal Enfield, la diosa de las motos de la India. Royal Enfield, Royal Enfield, Royal Yoga. Har Har Mahadev. Con ella nos podemos abrir camino entre multitudes inimaginables. Aquí estamos en la carretera, esto es completamente de locos, vamos todo el rato en dirección contraria. El Kumbh Mela es así, hay que irse buscando la vida y ahí nos sigue nuestro amigo Nilesh detrás en la otra moto, una Bullet. Nada, pasándonoslo muy bien. Om Namah Shivaya. Nos movemos sin dirección, muchas más veces en dirección contraria que en la teóricamente correcta, si es que hay alguna. Es una danza caótica, pero desde luego se siente todavía la libertad, por lo que no echamos nada de menos el exceso de regulación asfixiante de Europa. Con tanta gente el riesgo es real. Oímos rumores de varias avalanchas donde se supone que murieron algunos cientos de personas, pero no hay forma de informarse de cuántos fueron. Nos sorprende que no le den la más mínima importancia a algo así. Ellos lo sienten, está claro, pero no se regodean en el asunto. Pero el Kumbh Mela también es el hogar de las órdenes ascéticas más extremas y extrañas. Entre las decenas de grupos espirituales que visitamos, nos sorprenden los Naga Baba.
Es una especie de espiritualidad kinky que nos recuerda a los Rastafari de Jamaica. Nos admiten en su choza, pero no sin antes propinarnos unos golpes. Fuman sin parar y tosen como si todos ellos tuvieran bronquitis. Pero creo que el problema fundamental de intoxicación que sufren no es de la marihuana, es el del humo de las cenizas de madera que queman todo el rato para calentarse. Para acceder a su tienda te ponen a prueba. Es todo muy loco. Primero te sorprenden retorciéndose el pene con una espada afilada que tiene un componente energético tántrico que ya veremos en otros episodios. Puedes ver este capítulo completo y el resto de la serie de 5 episodios de Kumbh Mela en televisiónconsciente.com. Te dejamos el enlace en la descripción. Con tu contribución podrás ver hasta 1000 horas de series, cursos y documentales, y además nos ayudas a la producción de nuevos contenidos transformadores.